Habían pasado 3 meses desde el funeral. 3 meses desde que la vida, tal y como la conocía, se había detenido abruptamente. El corazón de mi esposo Ricardo, aquel motor ruidoso y lleno de vida que había marcado el ritmo de mi existencia durante 50 años, simplemente había dejado de latir. Un ataque masivo, dijeron los médicos. Rápido e indoloro. Para él, quizás. Para mí, el dolor apenas comenzaba. La primera fase del duelo, la de las visitas constantes y las llamadas de pésame, había terminado. Los amigos y la familia, con sus mejores intenciones, habían vuelto a sus propias vidas, y yo me quedé sola. Sola con el silencio. Nuestra casa, antes un hervidero de actividad, de la risa estruendosa de Ricardo, del sonido de sus pasos pesados sobre la madera, del murmullo constante de la televisión que siempre dejaba encendida, se había convertido en una catedral del silencio. Era un silencio físico, una presencia que llenaba cada rincón, que se sentaba a mi lado en la mesa del desayuno y que se acostaba conmigo en el lado vacío de la cama. Cada crujido del parqué, cada susurro del viento en las ventanas, sonaba como un grito en la quietud. Pasaba los días vagando por las habitaciones, que ahora me parecían inmensas, cavernosas. Su estudio seguía intacto. Sus libros, sus gafas de lectura sobre un periódico a medio leer, el leve aroma de su colonia todavía flotando en el aire. A veces entraba y me sentaba en su gran sillón de cuero, cerrando los ojos, intentando sentirlo cerca de mí. Pero solo encontraba el frío del cuero vacío y el eco de su ausencia. Mis hijos, Javier e Isabel, eran mi único consuelo. Se portaban de una manera ejemplar. Me llamaban cada día, sin falta. Venían a verme cada fin de semana, sus coches llenando el garaje, sus voces llenando la casa con una vida temporal y bienvenida. «Mamá, ¿estás segura de que no quieres venir a pasar unas semanas con nosotros?», insistía Isabel cada domingo, su rostro lleno de una preocupación genuina. «No, hija, de verdad, estoy bien aquí. Esta casa es lo único que me queda de él. Lo sabemos, mamá. Pero nos preocupas», añadía Javier, mientras revisaba la nevera para asegurarse de que tenía comida. «Estás muy sola, y la casa es demasiado grande para ti». Me sentía inmensamente afortunada de tenerlos. En medio de mi dolor, su cuidado era un bálsamo, una red de seguridad que me impedía derrumbarme por completo. Eran buenos hijos, amaban a su padre y ahora me cuidaban a mí. Pero cuando se iban el domingo por la noche y el sonido de su coche se desvanecía en la distancia, el silencio volvía a caer sobre la casa, esta vez más pesado, más oscuro que antes. Era como si su breve visita solo sirviera para recordarme con más fuerza todo lo que había perdido. Esa noche, como tantas otras, me senté en el salón a oscuras, mirando el jardín a través de la ventana. La luna llena iluminaba las rosas que Ricardo tanto amaba. Me sentía frágil, vulnerable, una anciana sola en una casa llena de fantasmas. Pero eran fantasmas amables, los fantasmas de los buenos recuerdos. No sabía que pronto, un nuevo tipo de fantasma, uno mucho más terrible y real, estaba a punto de cruzar el umbral de mi puerta para quedarse. Comenzó de forma sutil, tan sutil que al principio creí que era mi propia mente, cansada por el duelo, la que me jugaba una mala pasada. El primer indicio fue una mañana, una semana después del tercer mes de la muerte de Ricardo. Bajé a la cocina, como cada día, para preparar mi café, y allí, sobre la encimera de mármol, se encontraba su taza de desayuno favorita, la taza azul con un pequeño desconchón en el borde que yo había guardado en el fondo del armario hacía meses, incapaz de soportar la visión de ella. Pero esa mañana estaba allí, limpia y seca, junto a la cafetera, como si estuviera esperando a que él bajara a por su café. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé mirándola, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás la había sacado yo, en un momento de sonambulismo o de distracción, y no lo recordaba. Sí, eso debía ser. La edad, el dolor, me estaban afectando más de lo que creía. Lavé la taza y la volví a guardar en su sitio, en el fondo del armario más alto, detrás de la vajilla de las ocasiones especiales, y decidí no pensar más en ello. Unos días después, ocurrió de nuevo. Volvía de mi paseo matutino. Al entrar en casa,
me recibió una oleada de un perfume familiar. Era el aroma de su tabaco de pipa, una mezcla dulce y amaderada que no había olido en la casa desde el día en que murió. El olor era tan real, tan vívido, que por un instante esperé verlo aparecer por el pasillo, con su pipa en la mano y una sonrisa. Pero la casa estaba en silencio. Recorrí todas las habitaciones, con el corazón en un puño, pero no había nadie. El olor se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándome sola con la duda y un miedo incipiente. Le conté a mis hijos lo que estaba pasando durante su visita del fin de semana. «Mamá, tienes que descansar más», me dijo Isabel, con su tono dulce y preocupado, mientras me ponía una manta sobre las rodillas. «Es normal, el cerebro nos juega estas pasadas cuando extrañamos a alguien. Se llama memoria olfativa». «Tu hermana tiene razón», añadió Javier. «Estás estresada. Has pasado por mucho. ¿Por qué no te vienes a nuestra casa una temporada? Te cuidaremos». Me sentí avergonzada. Por supuesto que tenían razón. Estaba siendo una anciana sentimental y paranoica. Estaba tan desesperada por sentir a mi marido cerca que mi propia mente estaba fabricando su presencia. Pero los incidentes se volvieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Un día, encontré su libro favorito, el que siempre estaba en su mesita de noche, abierto sobre el sillón del salón, como si acabara de levantarse para ir a por un vaso de agua. Otro día, la radio de su viejo estudio, que llevaba años sin funcionar, comenzó a sonar de repente, emitiendo las notas de su sinfonía preferida. Cada vez que ocurría algo, una parte de mí, la parte racional, buscaba una explicación lógica, un cortocircuito, un olvido mío, el viento. Pero otra parte, una parte más profunda y primitiva, comenzaba a sentir un terror helado. La sensación de no estar sola en la casa era cada vez más fuerte. No era una presencia amable, no era el fantasma reconfortante de mi marido, era algo diferente, algo que me observaba desde las sombras, que jugaba conmigo, que disfrutaba de mi confusión y de mi miedo creciente. El silencio de la casa ya no era un silencio vacío. Ahora estaba lleno de una expectación tensa. Cada crujido de la madera, cada sombra en el rabillo del ojo me hacía sobresaltar. Empecé a tener miedo de mi propia casa, de las habitaciones donde había construido mi vida. Me sentía como una intrusa en un lugar que ya no me pertenecía. El susurro se estaba convirtiendo en una voz, y yo temía, con toda mi alma, el día en que esa voz decidiera hablarme directamente. Las semanas que siguieron se convirtieron en una tortura de alta tensión. Vivía en un estado de alerta constante. Cada sombra era una amenaza, cada crujido del suelo un presagio. Dejé de dormir bien. Me despertaba en mitad de la noche, con el corazón desbocado, segura de haber oído sus pasos en el pasillo, solo para encontrar la casa sumida en un silencio absoluto y aterrador. Estaba perdiendo peso. Mis manos temblaban. La mujer que veía en el espejo tenía los ojos hundidos y una expresión de pánico perpetuo. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, perseguida por el fantasma de mi marido. Intenté aferrarme a la lógica, a las explicaciones racionales de mis hijos. «Es el duelo, mamá», me repetían. «Tu mente te está protegiendo, intentando mantenerlo cerca». Quería creerles. Me aferraba a esa idea con la desesperación de un náufrago a una tabla. Una noche, decidí que tenía que romper el ciclo, tenía que forzarme a volver a la normalidad. Me preparé un baño caliente, puse música clásica suave, la que a Ricardo le gustaba. Intenté relajarme, convencerme a mí misma de que todo estaba en mi cabeza. Después del baño, me sentí un poco más tranquila. La calidez del agua parecía haber disipado parte del frío que se había instalado en mis huesos. Fui al gran espejo del baño para seguir mi rutina nocturna. Me lavé la cara, el agua fría, un alivio en mi piel febril. Mantuve los ojos cerrados un instante más de lo necesario, saboreando ese pequeño momento de paz. Y entonces los abrí y levanté la vista hacia el espejo. Y allí estaba él. No era una sombra, no era un susurro, era Ricardo. Estaba de pie en el umbral de la puerta del baño, justo detrás de mí. Su reflejo me miraba desde el espejo. Llevaba el jersey de cachemira gris que yo le había regalado en su último cumpleaños. No parecía un espectro, parecía sólido, real,
como si acabara de volver de un viaje. Su rostro no era amenazante, solo inexpresablemente triste. Me miraba con una pena profunda, como si quisiera decirme algo que no podía. El grito murió en mi garganta. Mi corazón no se aceleró, se detuvo. Por un segundo eterno el tiempo se congeló. Solo existíamos su reflejo y mi terror. Con un movimiento que me desgarró los músculos, me di la vuelta, girando sobre mis talones. El pasillo estaba vacío. Solo estaba el silencio y el leve zumbido de la luz del baño. Nadie. No había nadie. El terror, puro y sin adulterar, me inundó. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de baldosas, temblando tan violentamente que me castañeteaban los dientes. ¿Era real? ¿Lo había imaginado? La imagen había sido tan nítida, tan increíblemente detallada, pero no había nadie. Las palabras de mis hijos volvieron a mí como un martillo. Estás imaginando cosas, mamá. Tu memoria te falla. ¿Y si tenían razón? ¿Y si finalmente había ocurrido? ¿Y si la pena me había empujado al abismo de la locura? A gatas, temblando, salí del baño y corrí a mi dormitorio, cerrando la puerta con pestillo. Me metí en la cama y me tapé con las sábanas hasta la cabeza, como una niña pequeña que se esconde de los monstruos. Pero el monstruo, ahora, quizás estaba dentro de mí. Con los dedos torpes, marqué el número de Javier, mi hijo. Contestó al segundo tono, su voz somnolienta. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Lo he visto». Mi voz era un hilo de pánico. «Javier, lo he visto. A vuestro padre. Estaba aquí, en la casa, de pie, en el pasillo, detrás de mí». Hubo un silencio al otro lado, y luego la voz de Javier, ahora llena de una preocupación profunda y tranquilizadora. «Mamá, cálmate. Escúchame. Respira hondo. Estabas soñando. Has tenido una pesadilla muy vívida. Eso es todo. No hay nadie en la casa contigo. Estás completamente a salvo, te lo prometo». No era un sueño, Javier. Estaba despierta. Lo vi. «Está bien, mamá. Está bien. Te creo», dijo, con la condescendencia que se usa con un niño asustado. «Mira, ahora intenta dormir. Mañana por la mañana, a primera hora, Isabel y yo iremos a verte y hablaremos de todo con calma. ¿De acuerdo? No estás sola». Colgué el teléfono. Sus palabras, que pretendían calmarme, solo habían conseguido echarle leña al fuego de mi terror. No me había creído. Pensaba que estaba loca, y la peor parte, la parte más aterradora de todas, era que yo misma estaba empezando a pensar lo mismo. Me acurruqué en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón, sin saber ya qué era real y qué era un fantasma de mi mente rota. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana no trajo ningún consuelo. No había dormido. Me pasé la noche en vela, sentada en un sillón, con la luz encendida, saltando ante cada pequeño ruido. Cada sombra que se movía era él. Cada crujido del suelo era su paso. La casa, mi hogar durante 50 años, se había transformado en una casa de los horrores, y el monstruo era mi propia mente o el fantasma de mi marido. No sabía qué era peor. Cuando mis hijos llegaron a media mañana, yo era un manojo de nervios. Vinieron cargados de comida, con sonrisas tiernas y miradas llenas de una preocupación tan perfecta que me sentí culpable por haberlos alarmado. Isabel me abrazó con fuerza. «Ay, mamá, ¿qué cara tienes? No has dormido nada, ¿verdad?» «Hemos venido para cuidarte», dijo Javier, mientras deshacía las bolsas de la compra en la cocina. «No estás sola en esto». Nos sentamos en la mesa del salón. Me pidieron que les contara, con calma, exactamente lo que había ocurrido. Con la luz del día, contar la historia del fantasma en el espejo me hacía sentir ridícula, infantil, pero les conté cada detalle. El reflejo, su rostro triste, la sensación de que era completamente real, y el pasillo vacío al darme la vuelta. Escucharon con una paciencia infinita, asintiendo, sin interrumpirme. Cuando terminé, se miraron el uno al otro, una mirada cargada de un significado que yo interpreté como pura aflicción por mí. «Ay, mamá», dijo Isabel tomando mi mano. Su piel era suave y cálida. «Suena absolutamente aterrador. Debiste pasar un miedo horrible. Pero, ¿no te das cuenta?
Es exactamente como una pesadilla. La mente es muy poderosa. Cuando sufrimos una pérdida tan grande, nos juega estas pasadas para protegerse. Tu hermana tiene razón, continuó Javier, con su tono lógico y tranquilizador que siempre me había reconfortado. Papá te adoraba, y tú a él. Es normal que tu cerebro intente recrearlo, que intente llenar el vacío inmenso que ha dejado. Es una reacción de manual al trauma y al duelo. Los psicólogos lo llaman alucinaciones hipnagógicas. Usó palabras complejas, científicas. Hizo que mi terror pareciera un síntoma predecible, casi aburrido. Empecé a sentirme pequeña, tonta. Mira, mamá, esta mañana hemos encontrado la puerta del jardín abierta, dijo Isabel con delicadeza. Probablemente la dejaste así sin darte cuenta ayer. Estás distraída, es normal, cualquiera lo estaría. Me esforcé por recordar. ¿Había dejado la puerta abierta? No lo creía, pero ya no estaba segura de nada. No podemos seguir así, mamá, dijo Javier, su rostro ahora muy serio. No podemos verte sufrir de esta manera. Verte asustada en tu propia casa nos parte el corazón. Hemos estado hablando, continuó Isabel, y creemos que necesitas ayuda, no porque estés loca, mamá, ni mucho menos, sino porque estás agotada, física y mentalmente. Necesitas hablar con un profesional, alguien que te dé herramientas para gestionar el estrés y el duelo. Hemos pedido una cita con un especialista excelente, anunció Javier. Un amigo de un colega mío, el doctor Morales. Es uno de los mejores geriatras del país, especializado en el manejo del estrés en personas mayores. Es un hombre amable y muy respetado. Solo queremos que hables con él, que te haga un chequeo. Lo hacemos porque te queremos, mamá, susurró Isabel, sus ojos brillando con lo que parecían lágrimas de preocupación. No soportaríamos que te pasara algo. Me sentí abrumada por su amor, por su lógica, por su cuidado. Me ofrecían una salida racional a mi terror, me ofrecían una solución, y me sentí profundamente avergonzada de mi propia debilidad, de ser una carga para ellos. ¿Qué clase de madre era, asustando a sus hijos con historias de fantasmas? Asentí, derrotada. Está bien. Si creéis que es lo mejor, iré a ver a ese doctor. Sus rostros se iluminaron con un alivio tan visible que me sentí aún más culpable. Me abrazaron. Me dijeron que era la decisión correcta, que estaba siendo muy valiente. Se fueron poco después, prometiendo que me recogerían para llevarme a la cita en 2 días. Cuando la puerta principal se cerró, el silencio volvió a caer sobre la casa, pero ahora no estaba sola con el fantasma de mi marido. Estaba sola con un nuevo fantasma, uno mucho más terrorífico, la duda sobre mi propia cordura. Me habían convencido. El problema no era la casa, el problema era yo. Y caminaba, voluntariamente, hacia la siguiente fase de su trampa, creyendo que iba en busca de mi propia curación. Los 2 días que precedieron a mi cita con el doctor Morales fueron un descenso a una nueva profundidad del infierno. Acepté la palabra de mis hijos como un evangelio. El problema era yo. Mi mente, rota por el dolor, me estaba traicionando. Con esta nueva y terrible certeza, intenté luchar. Cuando me parecía oír un ruido extraño, me obligaba a ignorarlo, repitiéndome a mí misma que era solo el viento o la vieja madera de la casa crujiendo. Cuando una sombra en el rabillo del ojo me hacía saltar, respiraba hondo y me decía que era solo un truco de la luz. Me convertí en la carcelera de mi propia percepción, desconfiando de cada uno de mis sentidos. Pero la noche antes de la cita, mi frágil armadura de racionalidad se hizo añicos. Estaba sentada en el salón, intentando leer, aunque mis ojos pasaban por las mismas líneas una y otra vez, sin registrar nada. La casa estaba en un silencio absoluto, y entonces lo oí. No fue un ruido ambiguo, no fue un susurro que pudiera confundirse con el viento. Fue una voz. Su voz. La voz de Ricardo. Elena. Vino del pasillo oscuro que llevaba a nuestro dormitorio. Era un susurro, pero era inconfundiblemente él. Me quedé helada, el libro cayendo de mi regazo al suelo con un golpe sordo. El sonido de mi propio corazón era un tambor en mis oídos. Contuve la respiración, escuchando. Silencio. Me dije a mí misma que lo había imaginado. Tenía que haberlo imaginado. Era el estrés,
la anticipación de la visita al médico, y entonces lo oí de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera de su sillón de cuero vacío, al otro lado de la habitación. Mi amor. Era un susurro lleno de una tristeza infinita. Me levanté de un salto. El terror me dio una fuerza que no sabía que tenía. Encendí todas las luces del salón. La habitación estaba vacía, el sillón estaba vacío. No había nadie, pero yo había oído la voz. Estaba segura. La certeza era tan absoluta, tan aterradora, que me hizo dudar de todo lo demás. ¿Y si no estaba loca? ¿Y si él, de alguna manera, estaba realmente aquí, atrapado entre dos mundos? Esa noche, no pegué ojo. Me atrincheré en mi dormitorio, con una silla apoyada contra el pomo de la puerta. A través de la madera, me pareció oír el suelo crujir, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Y luego, el susurro de nuevo, esta vez justo al otro lado de la puerta de mi habitación. ¿Por qué me dejaste solo, Elena? Tengo tanto frío. Era una súplica, una acusación fantasmal que se clavó en mi corazón como un cuchillo de hielo. Me tapé los oídos con las manos, acurrucada en mi cama, meciéndome hacia adelante y hacia atrás, llorando en silencio. No llamé a mis hijos. ¿Qué podía decirles? ¿Que el fantasma de su padre me estaba hablando a través de las puertas? Solo confirmaría sus peores temores. Me internarían en un hospital psiquiátrico esa misma noche. No. Tenía que aguantar. Tenía que esperar al doctor Morales. Él era mi única esperanza. Un hombre de ciencia, un especialista. Él sabría qué me estaba pasando. Él me daría pastillas, un tratamiento, algo para silenciar las voces, para devolverme mi propia mente. La visita al médico, que antes me parecía una humillación, ahora se había convertido en mi única tabla de salvación. A la mañana siguiente, cuando Javier e Isabel llegaron para recogerme, yo era un desastre. Tenía unas ojeras oscuras y profundas, y temblaba sin control. «Mamá, Dios mío, ¿qué aspecto tienes?», exclamó Isabel corriendo a abrazarme. «Ha vuelto a pasar». Yo solo pude asentir, incapaz de hablar, toda la noche. Susurré finalmente. Mi voz temblorosa. Su voz. No me deja en paz. Me habla. Vi la mirada que intercambiaron por encima de mi cabeza. Una mirada de profunda pena y de confirmación. Su pobre madre loca. Habían tenido razón todo el tiempo. «Tranquila, mamá. Ya se acabó», dijo Javier, su voz llena de una calma firme. «Ahora vamos a ver al doctor Morales. Él te ayudará. Te prometemos que te pondrás bien». Me llevaron al coche como si fuera una muñeca de porcelana frágil. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, a la fachada de mi casa. Ya no era mi hogar. Era una casa embrujada, y yo era su prisionera. Y me dirigía, con la esperanza de un condenado a muerte que espera un indulto de última hora, hacia la consulta del hombre que, sin yo saberlo, había sido contratado para firmar mi sentencia de locura. La consulta del doctor Morales no se parecía a ninguna consulta médica en la que hubiera estado. Estaba en la planta más alta de un edificio moderno con vistas a toda la ciudad. No había paredes blancas ni olor a antiséptico. Parecía más bien el lujoso salón de un club privado, con sofás de cuero, alfombras persas y obras de arte abstracto en las paredes. Todo estaba diseñado para transmitir una sensación de calma, de exclusividad y de poder. El doctor Morales encajaba perfectamente en ese entorno. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado perfectamente peinado, una sonrisa cálida y unos ojos azules que te miraban con una mezcla de profunda empatía y una inteligencia tranquilizadora. Cuando nos recibió, me sentí al instante en buenas manos. Este hombre, pensé, me entendería. Este hombre me curaría. Mis hijos se sentaron a mi lado, en un sofá frente a su gran escritorio de roble. Su presencia, que normalmente me reconfortaba, ahora me hacía sentir como una niña pequeña llevada al director del colegio. «Elena, querida», comenzó el doctor. Su voz era suave y paternal. «Javier e Isabel me han contado que está pasando por un momento muy difícil. Me gustaría que me contara, con sus propias palabras, qué es lo que ha estado sintiendo. Olvídese de nosotros, solo hable. Estoy aquí para escuchar». Y hablé. Con una voz temblorosa al principio, pero ganando confianza ante su mirada atenta, se lo conté todo.
Le conté el silencio de la casa, la taza de café, el olor a tabaco de pipa. Le describí el rostro de Ricardo en el espejo, su expresión triste. Y finalmente, con el corazón en un puño, le confesé lo más aterrador: la voz. Le conté los susurros en el pasillo, las palabras que oía a través de la puerta de mi dormitorio. Mientras hablaba, mis hijos asentían con tristeza, confirmando mi historia con sus miradas compasivas. «Y se olvida de las cosas, doctor», intervino Isabel en un momento, su voz llena de una ternura afligida. «El otro día encontramos el horno encendido. Llevaba así horas. Podría haber ocurrido una tragedia. Ha perdido mucho peso. Apenas come», añadió Javier. «Tenemos que insistirle para que no se salte las comidas. Estamos muy preocupados por su salud». Yo ni siquiera recordaba lo del horno. ¿Era verdad? En mi estado, ya no sabía distinguir un recuerdo real de uno falso. Me sentí cada vez más pequeña, más indefensa, una anciana senil cuya vida se estaba desintegrando. Cuando terminé mi relato, el doctor Morales se quedó en silencio durante un largo rato, con los dedos entrelazados sobre su escritorio, mirándome con una profunda seriedad. «Elena», dijo finalmente, «antes de nada, quiero que sepa que lo que usted está experimentando es increíblemente real para usted. El miedo que siente, la confusión, todo es válido. No está perdiendo la cabeza en el sentido que usted teme». Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me pongo a llorar. «Sin embargo», continuó, y su tono se volvió más clínico, «lo que me describe, junto con lo que me cuentan sus hijos sobre sus pequeños olvidos y su estrés, apunta a un diagnóstico muy claro. Está sufriendo un episodio de psicosis reactiva severa, agravado por un duelo complejo. En términos sencillos, su cerebro, abrumado por el dolor de la pérdida de Ricardo, ha comenzado a crear alucinaciones muy vívidas, tanto visuales como auditivas, para intentar llenar el vacío. No es su culpa. Es una reacción trágica, pero conocida, de la mente humana ante un trauma extremo. Le dio un nombre a mi terror, un nombre científico, real. No era un fantasma, era una enfermedad. Sentí una vergüenza inmensa, pero también una extraña paz. Tenía una explicación. Afortunadamente, es una condición tratable», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «He visto muchos casos como el suyo. Con la medicación adecuada para calmar la hiperactividad neuronal y un poco de terapia para procesar el duelo, podemos conseguir que estas visitas desaparezcan por completo». Se inclinó sobre su escritorio y comenzó a escribir en un talonario de recetas. «Le voy a recetar un tratamiento nuevo. Es muy eficaz. Le ayudará a dormir mejor y a que su mente descanse de verdad. Y me gustaría verla 2 veces por semana durante el próximo mes». Mis hijos parecían al borde de las lágrimas de puro alivio. «Gracias, doctor. Muchísimas gracias», dijo Javier. «Haremos todo lo que usted diga». Salimos de la consulta con la receta en mi bolso como si fuera un talismán sagrado. Mis hijos me abrazaron en el pasillo. «¿Ves, mamá? Todo tiene solución. Te vas a poner bien», me dijo Isabel. Yo les di las gracias, sintiéndome abrumada por su amor y su paciencia. Qué hijos tan maravillosos tenía. Habían buscado al mejor especialista, me habían apoyado, y ahora, gracias a ellos, iba a curarme. Me llevaron a casa y se aseguraron de que me tomara la primera dosis de la nueva medicina. Me despidieron con besos y promesas de llamar más tarde. Me quedé sola en el salón, con el sabor amargo de las pastillas en la boca. Me sentía agotada, pero por primera vez en semanas sentía una pequeña chispa de esperanza. Iba a mejorar, iba a silenciar al fantasma. No sabía que acababa de tomarme la primera dosis de un potente sedante. No sabía que la sentencia de locura que acababa de recibir no era un diagnóstico, sino el principio de mi condena, y que mis carceleros, con sus sonrisas preocupadas, acababan de cerrar con llave la primera puerta de mi nueva prisión. Las semanas que siguieron a mi visita al doctor Morales se disolvieron en una neblina gris y algodonosa. La medicación era, tal y como él había prometido, muy eficaz. Me pasaba la mayor parte del día en un estado de somnolencia pacífica, una apatía que embotaba los bordes afilados de mi dolor. Mis pensamientos eran lentos, mis recuerdos, borrosos,
Las visitas de Ricardo se volvieron menos frecuentes, casi inexistentes. Y yo, en mi estado sedado, lo acepté como una prueba de que el tratamiento estaba funcionando. Estaba sanando. Mis hijos eran maravillosos. Se turnaban para visitarme cada día, para asegurarse de que comía y, sobre todo, de que me tomaba mi medicina a la hora exacta. Me leían el periódico, me contaban anécdotas de mis nietos, me trataban con una ternura y una paciencia infinitas, como si yo fuera una delicada pieza de porcelana a punto de romperse. Y yo, en mi gratitud, me dejaba cuidar, me abandonaba a su control, creyendo que era la manifestación de su amor incondicional. Una noche, sin embargo, la perfecta fachada de mi nueva y tranquila realidad comenzó a resquebrajarse. Me había quedado dormida en el sillón del salón después de la cena. Me desperté, desorientada. La habitación estaba a oscuras, salvo por el resplandor pálido de la luna que se filtraba por la ventana, y él estaba allí. El fantasma de Ricardo. Estaba de pie junto a la chimenea, mirándome. Esta vez, el terror no me paralizó. La medicación me mantenía en un estado de calma extraña, casi distante. Lo miré, como si estuviera viendo una película. Y entonces, habló. Su voz era un susurro triste, el mismo que había oído a través de la puerta de mi dormitorio. Elena, mi amor, Ricardo. Respondí, mi propia voz sonando pastosa por las pastillas. Él se acercó, su figura moviéndose con una gracia silenciosa. Se arrodilló junto a mi sillón. Su rostro, en la penumbra, era una máscara de dolor y arrepentimiento. Perdóname, Elena. Por favor, perdóname. Por favor. ¿Perdonarte? ¿Por qué, Ricardo? Pregunté, confundida. Por todo el tiempo que pasé en la oficina, por todas las cenas a las que llegué tarde. Fui un tonto. Debí haber pasado más tiempo contigo, mi corazón. Eras lo único que importaba. Y entonces ocurrió. En medio de la niebla de mi cerebro sedado, una pequeña campana de alarma, clara y estridente, sonó. Algo estaba fundamentalmente mal en esa frase. Mi corazón. Ricardo nunca me llamaba así. En 50 años de matrimonio, sus apodos para mí habían sido siempre los mismos. Cielo, reina, mi vida. Pero nunca, jamás, mi corazón. Le parecía un apodo cursi y vulgar. Y lo de pedir perdón por trabajar. El Ricardo que yo conocí, mi Ricardo, estaba inmensamente orgulloso de su trabajo, de su imperio. Jamás se habría disculpado por ello. Jamás se habría llamado a sí mismo un tonto. Él no veía sus horas en la oficina como un error, sino como un sacrificio por su familia. Por un instante, la niebla química se disipó y una lucidez fría como el hielo se apoderó de mí. El hombre arrodillado frente a mí tenía el rostro de mi marido. Tenía su voz. Llevaba su ropa, pero sus palabras, su alma, no eran las suyas. Era como ver a un actor interpretando un papel, un actor que se había aprendido el guión, pero que no entendía al personaje. El fantasma pareció sentir mi cambio, mi repentina rigidez. Se levantó. Tengo que irme. Descansa, mi amor. Y se desvaneció en las sombras del pasillo. Me quedé allí sentada, inmóvil, mientras la medicación volvía a reclamar mi cerebro, arrastrándome de nuevo hacia la confusión. Pero ya era tarde. La semilla de la duda había sido plantada. Una palabra equivocada, un apodo incorrecto, una grieta minúscula en la mentira perfecta. Durante los días siguientes, fingí seguir en mi estado de apatía. Seguí tomándome las pastillas delante de mis hijos, pero en lugar de tragarlas, las escondía debajo de la lengua para luego escupirlas en el baño. Lentamente, muy lentamente, la niebla comenzó a levantarse, y con la claridad llegó el miedo, pero también una nueva determinación. No sabía qué estaba pasando. No entendía quién era el hombre que se parecía a mi marido, ni por qué mis hijos me estaban medicando. Pero ahora sabía una cosa con una certeza absoluta. No estaba loca, y si no estaba loca, significaba que estaba siendo engañada, y estaba dispuesta a descubrir por quién y por qué. La presa, por primera vez, comenzaba a sospechar de la existencia del cazador. Fingir que seguía bajo los efectos de la medicación fue la actuación más difícil de mi vida. Cada día, cuando mis hijos venían, tenía que sumergirme de nuevo en esa niebla artificial. Ralentizaba mis movimientos,
dejaba mis frases a medias, miraba a la lejanía con una expresión vacía, y ellos, en su perfecta coreografía de la preocupación, me arropaban, me hablaban con una voz suave y condescendiente, y me ponían en la mano las pastillas que, según ellos, me estaban salvando. Yo las escondía bajo la lengua, y en cuanto se iban, corría al baño para escupir esa mentira blanca y amarga. Con cada día que pasaba sin la droga, mi mente se volvía más clara, más afilada. Y con la claridad, el miedo daba paso a una ira fría. Estaba siendo engañada, estaba siendo drogada por mis propios hijos. El fantasma de mi marido era una pieza central en su cruel teatro, diseñado para empujarme a la locura. No sabía cómo lo hacían, ni quién era el impostor, pero sabía que no podía enfrentarlo solo con mi palabra. Mi testimonio era el de una anciana confundida. Necesitaba un testigo imparcial, un ojo que no pudieran desacreditar. La idea de la cámara llegó como una revelación. Pero, ¿cómo conseguirla? Estaba prisionera en mi propia casa. Mis hijos controlaban mis salidas, mis compras, mi vida, pero subestimaron un pequeño detalle: mi pedido semanal del supermercado. Durante las últimas semanas, había entablado una pequeña amistad con el repartidor, un chico joven y amable llamado Leo. Siempre le daba una buena propina y le preguntaba por sus estudios. La semana después de mi descubrimiento, cuando Leo me trajo la compra, lo invité a pasar y le ofrecí un vaso de agua. Leo, querido, necesito pedirte un favor enorme. Un poco inusual, le dije, mi voz temblorosa para parecer frágil. Claro, señora Elena, lo que sea. Verás. A veces, por la noche, oigo ruidos en el jardín y me asusto. Me gustaría vigilar, saber si es solo el viento o si alguien me rodea por ahí. Mentí. Le di un sobre con una cantidad generosa de dinero en efectivo y una hoja de papel donde había impreso el modelo de una pequeña cámara de seguridad, una de esas que se camuflan en un reloj digital. ¿Podrías comprármela, por favor? Y la semana que viene me la traes escondida en la caja de los cereales. Te daré una buena recompensa por las molestias. El chico, conmovido por mi aparente vulnerabilidad y tentado por el dinero, aceptó sin dudarlo. La semana de espera fue una eternidad. Cada día, mi actuación frente a mis hijos se volvía más difícil. Tenía que parecer cada vez más sedada, más perdida, para justificar la necesidad de seguir con la medicación. Finalmente, el día del reparto llegó. Leo me entregó las bolsas con un guiño cómplice. En cuanto se fue y mis hijos se marcharon después de su visita diaria, corrí a la cocina. Allí, dentro de la caja de mi avena de siempre, estaba una pequeña caja negra, mi única esperanza de cordura. Pasé la tarde leyendo las instrucciones, mis manos torpes luchando con la tecnología moderna. La cámara era diminuta, disfrazada de un simple reloj digital para la mesita de noche. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, la coloqué. La puse en la estantería del salón, entre dos volúmenes de Cervantes, con la lente apuntando directamente al sillón de cuero de Ricardo, el lugar donde el fantasma solía aparecer. Ahora solo quedaba esperar. Activar la trampa. Esa noche, no me atrincheré en mi dormitorio. Después de mi ritual de fingir tomarme las pastillas, bajé al salón. Me senté en el sofá, frente al sillón vacío, y me tapé con una manta. Dejé la luz de una pequeña lámpara encendida y fingí que me quedaba dormida con un libro en el regazo. La espera fue una agonía. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada segundo, cada minuto. Mi corazón latía con una fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. ¿Y si no venía? ¿Y si había sido todo producto de mi imaginación? Y entonces, pasada la medianoche, lo oí. El inconfundible crujido de una tabla del suelo en el pasillo. No me moví. Mantuve mi respiración lenta y profunda, fingiendo el sueño. A través de mis párpados casi cerrados, vi una sombra moverse en el umbral del salón. La figura de un hombre. Entró en la habitación en silencio y se detuvo junto al sillón de Ricardo. Era él. El fantasma. Mi cuerpo entero quería gritar, correr, huir, pero me obligué a permanecer inmóvil. Pensé en la pequeña lente de la cámara, mi testigo silencioso, grabando desde la estantería. No estaba sola. La figura se quedó allí de pie durante un largo rato, observándome. Luego,
Susurró una palabra en la quietud de la noche, una palabra diseñada para atormentarme. Elena, y yo no me moví. Seguí fingiendo dormir, mientras en mi interior, una mezcla de terror y un triunfo helado luchaban por el control. Te tengo, pensé. Quienquiera que seas, te tengo. Permanecí inmóvil, atrapada en la parálisis de mi falso sueño, mientras el fantasma de mi esposo se movía por mi salón. Cada segundo era una tortura. El aire estaba cargado de un terror tan denso que casi podía saborearlo. La figura se detuvo frente al retrato de nuestra boda, el que colgaba sobre la chimenea. Lo oí suspirar, un sonido largo y lleno de una pena tan perfectamente actuada que, si no fuera por la grieta de duda que ya se había abierto en mi mente, me habría roto el corazón. Te echo de menos, Elena. Susurró a la habitación silenciosa. Luego, se dio la vuelta y me miró a mí, que yacía dormida en el sofá. Se acercó un paso más. Contuve un grito. Pude oler un leve rastro de una loción de afeitar extraña, una que Ricardo nunca había usado. Era un detalle minúsculo, pero en mi estado de hipervigilancia fue como un trueno. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se retiró tan silenciosamente como había llegado. Oí el suave clic de la puerta principal al cerrarse. Esperé. Conté hasta 1000. Mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. Luego, conté hasta 1000 otra vez. Solo cuando estuve absolutamente segura de que se había ido y de que estaba sola, me atreví a moverme. Mis músculos estaban agarrotados por la tensión. Con un esfuerzo inmenso, me levanté y casi a gatas me dirigí a la estantería. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude coger el pequeño reloj digital. Me lo apreté contra el pecho como si fuera un artefacto sagrado. Era mi única conexión con la realidad, la única prueba de que no estaba loca. No me atreví a ver la grabación esa noche. El miedo era demasiado grande. ¿Y si no había nada? ¿Y si la cámara no había captado nada y yo realmente estaba perdiendo la cabeza? O, peor aún, ¿y si había captado la imagen de un verdadero fantasma? No sabía qué posibilidad me aterraba más. Me encerré en mi habitación y esperé a que el sol saliera, el primer sol de mi nueva vida. Con los primeros rayos de luz dorada inundando la habitación, sentí el coraje suficiente. Saqué la diminuta tarjeta de memoria de la cámara y la inserté en mi viejo ordenador portátil. Hice clic en el archivo de video. La pantalla se iluminó. Primero, me vi a mí misma, una figura acurrucada bajo una manta en el sofá. La imagen era clara. Pasaron los minutos. Y entonces lo vi. Vi la sombra moverse en el umbral. Vi la figura de un hombre entrar en mi salón. Vi cómo se detenía frente al retrato, cómo se giraba hacia mí. La cámara, desde su ángulo en la estantería, lo captó todo. Y cuando la figura se acercó a la pequeña lámpara que yo había dejado encendida, su rostro quedó iluminado por un instante, y mi corazón se detuvo. No era Ricardo. Era un hombre que se le parecía, sí. La misma altura, el mismo pelo canoso, una complexión similar. Pero el rostro era el de un extraño. Los pómulos, la nariz, la forma de la boca, todo estaba equivocado. Era un hombre de carne y hueso, un impostor. Un sollozo de alivio y de horror se escapó de mis labios. No estaba loca, no era un fantasma, era un engaño. Pero la revelación más terrible aún estaba por llegar. Seguí viendo la grabación. Vi al impostor sacar un teléfono móvil de su bolsillo. Lo vi marcar un número. Acercó el teléfono a su oreja, y aunque habló en un susurro, el sensible micrófono de la cámara captó su voz. «Ya está hecho», dijo el extraño. «La vieja está completamente dormida». «Sí, la asusté un poco, como me pedisteis». Hizo una pausa, escuchando. «¿Javier?» «Ah, hola, Isabel». «Sí, soy yo». «No, no se ha despertado. Vuestra madre es crédula como una niña. Mañana estará blandita y lista para vuestro doctor. No os preocupéis. Haced la transferencia. Y recordad lo que me debéis. Javier, Isabel, mi doctor, mi ruina». La verdad, me golpeó con la fuerza de un huracán. El aire se escapó de mis pulmones, y un grito silencioso y agónico se formó en mi garganta. No era un simple engaño. Era una conspiración orquestada por mis propios hijos.
Mis hijos, a los que había dado la vida, estaban intentando robármela, empujándome a la locura para declararme incompetente y quedarse con el dinero de su padre. La preocupación en sus rostros, sus lágrimas, sus abrazos, todo era una mentira, una actuación. Me quedé mirando la pantalla del ordenador mientras el sol de la mañana se alzaba en el cielo. La grabación seguía en bucle, la voz del actor repitiendo una y otra vez la prueba de la traición de mis hijos. El terror a los fantasmas había desaparecido, reemplazado por un dolor mucho más profundo y real. El dolor de saber que los verdaderos monstruos no eran los que venían de la tumba, sino los que se habían sentado a mi mesa, me habían llamado mamá, y me habían servido el veneno con una sonrisa. Ahora tenía la prueba. Y ya no era una víctima asustada. Era una madre con el corazón roto, sí, pero también era una mujer con un arma. Pasé el resto de la mañana y toda la tarde encerrada en mi estudio, con las cortinas echadas. Vi la grabación una y otra vez, hasta que cada palabra, cada gesto del impostor, se grabó a fuego en mi memoria. La rabia y el dolor eran un océano en mi interior, pero en la superficie, mi mente estaba más fría y clara que nunca. El miedo a la locura había sido reemplazado por la certeza de la traición, y con esa certeza nació un plan. Sabía que no podía enfrentarme a ellos sola. Mis hijos no eran estúpidos, eran crueles y calculadores. Tenían un médico cómplice, un actor a sueldo. Era una conspiración organizada. Yo era una anciana a la que ya habían conseguido etiquetar de mentalmente inestable. Si iba a la policía con mi grabación, se reirían. Dirían que era un montaje, una prueba más de mis delirios. Necesitaba un aliado, alguien fuera del círculo de influencia de mis hijos, alguien que me creyera, alguien que supiera cómo luchar en las sombras. Y entonces recordé un nombre: Inspector Rojas, un viejo amigo de Ricardo, un policía de la vieja escuela, honesto y testarudo como una mula. Hacía años que se había jubilado, pero sabía que un buen detective nunca cuelga el sombrero del todo. Mis hijos nunca lo habían soportado. Lo consideraban un hombre rudo y anticuado. Perfecto. Busqué su número en una vieja agenda de mi esposo. Marqué, con el corazón en un puño. Cuando contestó, su voz era exactamente como la recordaba, grave y directa. Inspector Rojas, soy Elena, la viuda de Ricardo, le dije. Hubo un silencio. Señora Elena, lamento mucho su pérdida. Ricardo era un buen hombre. Gracias, inspector. Necesito su ayuda. Continué, mi voz baja y urgente. Es un asunto extremadamente delicado, confidencial. Concierne a las circunstancias de la muerte de Ricardo. Quedamos en vernos esa misma tarde, en un pequeño café alejado del centro, un lugar discreto donde nadie nos reconocería. Cuando Rojas llegó, le conté toda la historia. Le hablé de mi soledad, de los extraños sucesos en la casa, de la creciente preocupación de mis hijos. Le describí la visita al doctor Morales y su diagnóstico precipitado. Y finalmente, abrí mi ordenador portátil, que había llevado en un bolso grande, y le mostré la grabación. El rostro del viejo inspector, normalmente impasible, se transformó mientras veía el video. Vi la incredulidad dar paso a la sorpresa, y la sorpresa a una furia fría y profesional. Cuando el actor impostor habló por teléfono, nombrando a mis hijos, Rojas detuvo la reproducción y me miró. Elena, esto es monstruoso, dijo, su voz un gruñido. Usted no está loca. Usted está en el centro de una conspiración criminal para incapacitarla y robarla, y sus propios hijos son los cabecillas. Sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Alguien me creía. No estaba sola. Rojas volvió a reproducir el vídeo, esta vez deteniéndose en el momento en que el rostro del impostor quedaba iluminado por la lámpara. Hizo una captura de pantalla, ampliando la imagen. No conozco esta cara, dijo, pero apuesto a que tiene un historial. Déjeme hacer unas llamadas. Se levantó y salió del café para hablar por teléfono. Volvió 20 minutos después, su rostro sombrío. Lo tenemos, dijo, sentándose. El hombre del vídeo es un tal Carlos Benítez, un actor de teatro fracasado, con deudas de juego y un par de arrestos por estafa menor.
Un peón perfecto. Alguien desesperado por dinero, dispuesto a hacer cualquier cosa sin hacer demasiadas preguntas. Me mostró la ficha policial de Benítez en su teléfono. Allí estaba, el rostro del fantasma de mi marido. Verlo así, en una vulgar fotografía policial, despojado de todo su misterio terrorífico, fue extrañamente liberador. No era una aparición del más allá, era solo un hombre patético, un actor contratado. Ahora tenemos un objetivo, continuó Rojas, su mente de detective ya trabajando a toda velocidad. Este hombre, Benítez, es el eslabón más débil de su cadena. Si conseguimos que hable, si confiesa quién lo contrató y para qué, toda la conspiración de sus hijos y del doctor Morales se vendrá abajo. Miré la foto de Carlos Benítez, el hombre que me había aterrorizado durante semanas. La víctima se había convertido en investigadora. Y ahora estaba a punto de convertirme en cazadora. ¿Qué tenemos que hacer?, le pregunté, mi voz ya sin un atisbo de miedo, solo una fría determinación. Rojas me sonrió por primera vez. Una sonrisa dura, de complicidad. Ahora, señora Elena, pasamos a la ofensiva. El plan de Rojas fue audaz y peligroso. Era una trampa, una red que tejeríamos alrededor de la pieza más débil de su conspiración. El actor, Carlos Benítez. La idea era simple. Yo misma, usando un teléfono de prepago y una identidad falsa, lo contactaría. Me haría pasar por una mujer rica y excéntrica que, habiendo oído hablar de sus servicios especiales y discretos, quería contratarlo para un trabajo similar, suplantar a mi difunto marido para asustar a un pariente codicioso. El anzuelo era un pago generoso. La trampa era una habitación de hotel, discretamente equipada con cámaras y micrófonos ocultos. Hice la llamada. Mi voz, ensayada para sonar como la de una mujer autoritaria y acostumbrada al poder, no tembló. Benítez, tal y como Rojas había predicho, mordió el anzuelo. La avaricia lo hizo descuidado. Acordamos vernos 2 días después. Esos 2 días fueron una eternidad de preparación. Mientras Rojas se encargaba de la logística técnica de la habitación del hotel, yo me preparaba para mi papel. Ya no era la víctima. Tenía que ser la depredadora. El día de la cita, entré en la suite del hotel. Rojas ya estaba en la habitación contigua, monitorizando el equipo de grabación. Me senté en un sillón, con una calma fría que me sorprendió a mí misma, y esperé. Carlos Benítez llegó puntual. Era más bajo y menos imponente en persona que el fantasma que había suplantado. Entró con una sonrisa arrogante, esperando encontrarse con una nueva clienta rica a la que impresionar. Y entonces me vio. La transformación en su rostro fue mi primera victoria. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una confusión total que rápidamente se convirtió en un pánico puro y animal al reconocerme. Se quedó paralizado por un instante, y luego se dio la vuelta para huir. Pero la puerta de la suite ya estaba bloqueada por la imponente figura del inspector Rojas. «Siéntese, señor Benítez», dijo Rojas. Su voz tranquila no admitía discusión. «La señora Elena y yo tenemos unas preguntas para usted». Ahora, temblando, Benítez se dejó caer en una silla. Le mostré una fotografía impresa, una captura de pantalla de la grabación de mi cámara oculta. «Sabemos quién es Carlos. Y sabemos lo que hizo. Está todo grabado», dije. «Mis hijos le pagaron para que me volviera loca, para aterrorizarme en mi propia casa. Y ahora nos va a contar cada detalle, o esta grabación, junto con su historial de estafas, irá directamente a la policía». El actor fracasado, el pequeño estafador, se derrumbó. Sin la máscara del fantasma de mi marido, solo era un hombre patético y asustado. Lloró, suplicó, y lo confesó todo. En una grabación de alta definición, confesó cómo Javier e Isabel lo habían contactado, las instrucciones detalladas que le habían dado, el papel del doctor Morales en el plan. Lo confesó todo, a cambio de la promesa de Rojas de que su cooperación se tendría en cuenta. Esa misma tarde, con la confesión grabada de Benítez en nuestro poder, hice la última llamada a mis hijos. Mi voz ya no era la de su madre frágil, era la de una juez dictando sentencia. «Javier, Isabel, necesito que vengáis a casa inmediatamente. Es un asunto de máxima urgencia sobre la herencia de vuestro padre.
Llegaron menos de una hora después. Entraron en el salón. Sus rostros una mezcla de curiosidad y la arrogancia de quienes se creen ganadores. Y entonces me vieron. No estaba en mi sofá de siempre, sino sentada en el gran sillón de cuero de su padre. A mi lado, de pie, en silencio, estaba el inspector Rojas. Sus rostros palidecieron. «¿Qué significa esto, mamá? ¿Quién es este hombre?», preguntó Javier, intentando mantener el control. «Sentaros», ordené. Mi tono de voz los dejó helados. Obedecieron. «Hay una pequeña película que quiero que veáis». Encendí la gran pantalla de televisión del salón. Primero, les mostré la grabación de mi cámara oculta. Vi cómo sus rostros se contraían al ver a su actor contratado moverse por mi salón. Pero eso no fue nada. A continuación, puse la grabación de la confesión de Carlos Benítez en la habitación del hotel. Vi el color abandonar sus rostros. Vi la incredulidad dar paso al horror más absoluto mientras escuchaban a su propio peón describir, con todo lujo de detalles, la conspiración que ellos habían diseñado. La prueba era irrefutable. La trampa se había cerrado sobre ellos. Cuando el vídeo terminó, apagué la televisión. El silencio en la habitación era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Miré a mis hijos, a los monstruos que había criado. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo pánico, vergüenza y la patética comprensión de que habían sido derrotados. Me incliné hacia adelante en el sillón de su padre. Mi voz, cuando hablé, fue un susurro helado que cortó el silencio. «Ahora, hablemos de vuestra traición». El silencio que siguió a la confesión grabada fue la cosa más pesada que he sentido en mi vida. Mis hijos se quedaron paralizados, sus rostros una máscara de cera de horror y derrota. El plan perfecto, la mentira perfecta, todo se había derrumbado ante sus ojos. Fue Isabel la primera en romperse. Dejó escapar un sollozo ahogado, una mezcla patética de miedo y autocompasión. «Mamá, por favor», balbuceó. «No es lo que parece. Nosotros solo». «¿Solo qué, Isabel?», pregunté, mi voz era un susurro helado. ¿Solo queríais asustarme un poco? ¿Solo queríais drogarme hasta convertirme en un vegetal? ¿Solo queríais declararme loca para robarme la herencia de vuestro padre? «No», gritó Javier poniéndose en pie. Su pánico se manifestaba como rabia. «No era por el dinero, era por ti. Estábamos preocupados. El doctor Morales nos dijo que estabas perdiendo la cabeza, que eras un peligro para ti misma. Solo intentábamos protegerte». Escuché sus excusas, sus patéticas y egoístas justificaciones. Intentaron culpar al médico que ellos mismos habían contratado. Intentaron retorcer su codicia hasta convertirla en una forma de amor filial. Dejé que hablaran, que se enredaran más y más en su propia red de mentiras. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, me levanté del sillón de su padre. Me acerqué a ellos. No grité, no lloré. Solo sentí una tristeza inmensa y helada. «Vuestra preocupación», dije, mi voz tranquila pero cortante como un cristal roto. «Vuestra preocupación solo apareció cuando empecé a tener amigos nuevos, cuando empecé a salir de casa. Vuestra preocupación solo apareció cuando dejé de ser la viuda triste y solitaria que era fácil de controlar. No buscasteis una segunda opinión. No me llevasteis a mi médico de toda la vida. Buscasteis a un charlatán corrupto que os dijera exactamente lo que queríais oír, que vuestra madre estaba loca y que su fortuna estaría mejor en vuestras manos». Los miré, a los dos extraños que tenía delante. «No os reconozco. El amor de un hijo no se manifiesta aterrorizando a su madre. La protección no se demuestra con pastillas y actores. Lo que habéis hecho no tiene nombre y no tiene perdón». «¿Qué? ¿Qué vas a hacer?», susurró Isabel temblando. «¿Vas a llamar a la policía?». Rojas, que había permanecido en silencio en un rincón como una estatua de granito, dio un paso al frente. Pero yo levanté una mano para detenerlo. «No», dije, «no voy a llamar a la policía. No voy a arrastrar el nombre de vuestro padre, mi marido, por el fango de un escándalo público. Él ya ha sufrido bastante. Esta atrocidad se quedará entre las paredes de esta familia». Ayler Space. Vi un destello de alivio en sus ojos, un alivio que se extinguió al instante con mis siguientes palabras. «Pero vuestra traición tiene un precio.
y vais a pagarlo. A partir de este momento, ya no sois mis hijos, y yo ya no soy vuestra madre. No quiero volver a veros en esta casa, no quiero volver a oír vuestras voces. Estáis muertos para mí. Y la herencia, el patrimonio por el que habéis vendido vuestra alma, ya no existe. Mañana, a primera hora, mis abogados comenzarán los trámites para transferir el 95% de la fortuna de vuestro padre a una nueva fundación benéfica, la Fundación Ricardo para la Investigación del Alzheimer. Su nombre y su dinero se usarán para ayudar a la gente que de verdad sufre enfermedades mentales, no para financiar vuestros caprichos. A vosotros os quedará el 5%. Se creará un fideicomiso que os proporcionará una renta modesta para vivir. No moriréis de hambre, pero tendréis que aprender, por primera vez en vuestras vidas, a trabajar, a vivir sin el poder y la arrogancia del dinero de vuestro padre. Esa será vuestra verdadera condena y vuestra única y minúscula oportunidad de redención. Se quedaron mirándome, boquiabiertos, completamente derrotados. Les había quitado su arma, su motivo, su mundo. Ahora, fuera de mi casa, salieron en silencio, no como los depredadores arrogantes que habían entrado, sino como dos fantasmas humillados. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en el sillón, y el peso de los últimos meses, de los últimos años, cayó sobre mí. La guerra había terminado. Ha pasado un año desde aquella noche. Vendí la gran mansión, aquella casa llena de demasiados recuerdos, buenos y malos. Ahora vivo en un apartamento más pequeño, lleno de luz, con vistas al mar. La fundación es mi vida. Trabajo cada día, rodeada de médicos y científicos, usando el legado de Ricardo para hacer un bien real en el mundo. Rojas es mi mejor amigo y el jefe de seguridad de la fundación. Nos vemos para cenar cada semana. No he vuelto a saber nada de mis hijos. A veces, en la quietud de la noche, el dolor de su traición vuelve a visitarme. Es una cicatriz que llevaré siempre, pero ya no me define. Miro por la ventana, al sol que se pone sobre el agua. La casa está en silencio, pero ya no es un silencio opresivo. Es una calma pacífica. Estoy sola, pero no siento soledad. He sobrevivido, he reclamado mi mente, mi vida y mi paz. Y he aprendido la lección más dura de todas. A veces, los fantasmas más terroríficos no son los de los muertos, sino los que se sientan a tu propia mesa y te llaman mamá.